en esta computadora. Bueno, entonces, muy buenas tardes, chicos y chicas. Espero que estén muy bien. Estamos en la lección 13, 22 de marzo de la semana 7 y le cambié el fondo nada más para recordar que de la lección 13 en adelante ya la materia es del segundo parcial. ¿Cómo se llama? Estoy valorando si hacemos las prácticas. Yo les mandé ahí unos ejercicios, ojalá los puedan hacer, pero como nadie me ha preguntado, es posible que el jueves me dedique una hora a hacer practiquilla. Yo tenía planeada la clase, pero vamos a hacer alguna practiquilla y los pongo en sesiones de grupo, Zoom, posiblemente otra vez, para ver cómo me les va y qué ideas se les ocurre. Entonces, esa es el trabajito para el jueves. Entonces, el jueves vamos a ver algo más, pero hoy sí vamos a ver materia porque si no, no arrastramos con respecto a lo que hay que ver para el segundo parcial. Bueno, entonces, literalmente aquí, chiquillos y chiquillas, vamos a ver tres temas bonitos en orden de apreciación. Ahí dice 2 horas y media, pero no le hagan caso, creo que me equivoqué. Hoy estamos 22, ¿verdad? Así. Sí, ahí me equivoqué, yo le puse 2 horas y media, es 1 hora y media, el bronskiano después lo vemos. Entonces, lo que vamos a ver es ecuación diferencial lineal de enésimo orden y el operador de a la n o el operador diferencial. Y después le vamos a poner un contexto de aniquilador, como hacen algunos textos de ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Técnicamente lo que nos interesa es hablar estos 10 minutos de lo que es una ecuación diferencial de orden n. Ya nosotros habíamos hablado sobre ella, pero vamos a recordar el concepto y la estructura como tal. Entonces, como ven acá, este objeto matemático que está compuesto por una función f de x, una función en la variable x, puede ser en la variable y del lado derecho, y del lado izquierdo, esta concatenación de sumandos compuestos por coeficientes que son funciones y derivadas de enésimo orden, vean que dice n, ya la n-1, ya la n-2, no son potencias, sino que son las derivadas consecutivas descendentes en orden de derivación. Y aquí, muy importante, al igual que como uno pedía en la cuadrática, el coeficiente a sub n tiene que ser diferente de 0. Entonces, eso sería una ecuación de orden n. Aquí algo muy importante, que son estas dos notas, que es que la variable dependiente y, así como todas sus derivadas, son de primer grado. Es decir, no puede aparecer ya al cuadrado derivado, o ya al cubo y la derivada de cuarto orden. No, no. Todas son de primer grado. Es decir, el exponente como tal es 1. Y f y todos los coeficientes a sub i dependen solo de la variable x o de la variable y. También se puede trabajar en ese sentido. Lo que importa aquí es que técnicamente la variable independiente va a estar sujeta a estos coeficientes. Entonces, para que le presten atención. En el caso, si n vale 2, nosotros tenemos acá la ecuación diferencial de segundo orden. ¿Ok? Y decimos que es una ecuación diferencial con coeficientes variables, porque a sub 2, a sub 1 y a sub 0 representan funciones. Si tenemos que f de x vale 0, que es esto que está por acá, decimos que la ecuación diferencial se llama complementaria u homogénea. Y eso va a ser importante para el desarrollo de lo que tenemos el día de hoy. Vamos a verlo aquí con un ejemplo sobre esto, para que ustedes me entiendan. Entonces, un ejemplo muy sencillo. Yo tengo la ecuación diferencial, por ejemplo, tangente de x, y segunda, más seno de x, y prima, más 8y, y esto está igualado, por ejemplo, a 4x. Entonces, esta es una ecuación diferencial de segundo orden, muy importante. Es una ecuación diferencial de segundo orden. Esto es una función, que es el a sub 2x. Esto es una función, que es el a sub 1x. Esto es una función constante, que es el a sub 0x. Y esta que está aquí es f de x, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de una ecuación diferencial. En el caso que yo tenga la misma la misma ecuación diferencial, pero yo aquí no tenga, por ejemplo, un 4x, sino que tenga un 0, entonces se trata de una ecuación homogénea, ¿ok? Entonces, para que más o menos puedan apreciar esas características. Lo hago un poquito rápido, pero pensando de que esto técnicamente es lo que venía antes. Usualmente en la pizarra hubiera escrito todo eso, pero ahí está la presentación. Entonces tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Son ecuaciones diferenciales, no lo voy a apuntar,
que para que quede grabado en el video, son ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿ok? Lineales de segundo orden, y en este caso se llama complementaria homogénea. Esta es complementaria o homogénea. Homogénea. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? No sé si hay dudas. Las hice de segundo orden, uno puede hacérsela, uno va a hacer una tercera. Por ejemplo, 5xy tercera más 4y segunda menos 8xy, por ejemplo, igual a, no sé, arco tangente de x. Muy bien. Entonces, para que más o menos se den cuenta de que esa es una ecuación lineal de tercer orden. Y lo importante es que vean que las derivadas, o si no ahí está la derivada, vean que no aparece un grado, un exponente diferente de 1. Solamente aparecen los órdenes. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, muy bien. Entonces, chiquillos, esta es la idea de esas ecuaciones, ¿verdad? No es nada del otro mundo, nada más como para refrescar algo que ya habíamos dicho. Muy bien. Algo importante, complementando lo que les decía, si todas las funciones se comportan como coeficientes de la ecuación diferencial son constantes reales, más que pueden ser incluso complejas, aquí solamente vamos a trabajar el caso real, entonces decimos que la ecuación diferencial lineal es de coeficientes constantes. Entonces por acá viene un ejemplo sencillito, nada del otro mundo, y segunda, menos 2y' más 3y igual a x a la 3 más n de x. Entonces es una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes. Vean que no es homogénea porque lo del lado derecho no está igualado a 0. Algo muy importante también, que si no todos los a sub i son constantes reales, o al menos un a sub i depende de x, entonces la ecuación diferencial se llama de coeficientes variables. Entonces en este ejemplo que está por acá, solo presten atención a lo que está a la par del y', y aquí también a la par del mismo y', que se podría sacar a factor común. Tenemos que el coeficiente que está a la par de y' es 2x más x al cuadrado. Ya significa que es una función en sí misma, ya tiene un dominio, ¿verdad? Ya que cumple con ciertas características, entonces ya decimos que es de coeficientes variables. Muy bien. Vean que es una cuestión teórica, por eso son 10 minutillos ahí hablando, ¿verdad? Al respecto y comentándoles de esta situación. Bueno, un ejemplo nada más. Un ejemplo para nosotros, muy sencillo. Ejemplo, y tercera, más 5y segunda, más 8y', más 7y igual a 4. Entonces, por ejemplo, esa es una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes. Aquí tenemos que todos los coeficientes son constantes. Entonces decimos que la ecuación como tal tiene coeficientes constantes. Pero, por ejemplo, este es el ejemplo 1, este es el ejemplo 2. Si ya yo pongo aquí 5x por y' más 3y igual a 0, ya aquí tenemos que a la par de y' hay un 5x, entonces ya aquí tenemos que esta es con coeficientes variables. Y esos son pues ejemplos muy sencillitos, pero bueno, para que tengan claro qué es lo que está pasando. Muy bien. Entonces, chiquillos, haciendo ya esta conversación, lo que vamos a trabajar ahora es propiamente lo que es el operador lineal de a la n. Entonces, para que ustedes se hagan una idea de qué es esto que tenemos acá. Resulta y sucede que la derivada la podemos tratar como un operador, y un operador del tipo lineal. En ese sentido, podemos verlo como una operación que actúa de manera normal o de manera consistente con respecto a funciones que son derivables. Entonces, nosotros decimos lo siguiente, definimos n, un número entero positivo. Ven que es un entero positivo. Y estos símbolos de a la 2, de a la n, se llaman operadores,
vean qué importante, debido a que ellos definen la operación de tomar la primera, la segunda y la enésima derivada de una función determinada. Entonces, quiero que vean que aquí, si aparece de y, es lo mismo que tener y'. Si aparece de al cuadrado y, es lo mismo que la segunda derivada de y, o y segunda. Y si aparece de a la n de y, es lo mismo que la enésima derivada de y. Entonces, para que vean esta situación. Y una de las definiciones que podemos aplicar y que es parte de la consistencia de definir la derivada, como ustedes la conocen, es que este operador se dice lineal, y cuando es lineal es porque cumple dos propiedades. No sé si lo han visto en otros cursos, pero bueno, tal vez en álgebra lineal, no sé si me ocurre. Entonces, una de las cosas es que un operador es del tipo lineal si yo tengo dos objetos matemáticos, en este caso tengo dos funciones, tengo una constante o tengo un escalar, ¿verdad? Depende del contexto, ¿verdad? Aquí le llaman constante, puede ser que en algún libro diga escalar, pero se cumple que la enésima derivada, ojo, aplicada sobre la suma o sobre la resta de dos funciones o de estos dos objetos matemáticos, yo la puedo separar en la suma o la resta de estos objetos, en este caso, de estas funciones. Y no se pierde la igualdad. Es una identidad en sí misma dentro de un dominio establecido. Y la otra característica es que a la hora de aplicar la operación de la derivada sobre el escalamiento de una función, que aquí es el valor de k, yo puedo extraer el valor de k y puedo preservar la igualdad. Entonces, puedo sacar ese k, por decirlo así, y puedo derivar la función y luego multiplicar por k y no se pierde la igualdad y funciona para todos los elementos en ese dominio. Entonces, esa es la característica de los operadores lineales. No siempre tiene que ser con funciones. Insisto, dentro del contexto aquí de ecuaciones diferenciales son funciones, pero puede ser que ustedes tengan conjuntos, uno se puede inventar la operación como tal para que estas dos propiedades se puedan aplicar. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, chiquillos? Voy a hacerles unos ejemplos, pero no sé si tienen alguna duda. ¿Algún comentario? Bueno, vamos a ver entonces dos ejemplos para que ustedes vean de qué se trata. Entonces, ejemplo, chiquillos, lo que quiero que observen es qué pasa si yo tengo, por ejemplo, la segunda derivada aplicada sobre e a la x más coseno de x. Entonces, ¿qué significa a la hora de aplicar este operador? Significa derive dos veces la función que está acá. Entonces, ¿qué pasa o cómo se interpreta esto? Eso es lo mismo que la derivada de e a la x más coseno de x. Se puede trabajar de esa manera. Muy bien. ¿Cuánto nos da esto, chiquillos? Lo que está aquí adentro, pues. Sería el operador de e a la x menos seno de y. Ajá, muy bien. E a la x menos seno de x. Y si vuelvo a Sí, derivar, pero menos seno de y. ajá, no pasa nada. Sería e a la x menos coseno de x. Ajá, muy bien. E a la x menos coseno de x. Ahora sí. Luego, por otro lado, ¿qué pasa si yo saco la derivada de e a la x? La segunda derivada de e a la x. Sí, esto no tiene chiste, ¿no? Esto sería e a la Sí, x. e a la x Y la segunda derivada de coseno de x. menos coseno de x. Menos coseno de x. Entonces, lo que quiero que observen, puede ser trivial para algunos, es que literalmente se puede verificar que la segunda derivada de la suma de a la x más coseno de x me estaba dando e a la x menos coseno de x. Pero e a la x es lo mismo que tener la segunda derivada de a la x más la segunda derivada de coseno de x. Y esto prueba la linealidad o parte de la linealidad en este ejercicio. ¿Sí me van entendiendo la idea, chiquillos?
Muy bien. Ejemplo de la segunda propiedad. ¿Qué pasa si yo saco la enésima derivada de 1 entre x? Vamos a ponerle aquí un 8. De 8 entre x. ¿Cuánto da la enésima derivada de 8 entre x, chiquillos? ¿Algunos se acuerdan? Si lo probaron por inducción matemática alguna vez. Es como una formulilla. Vamos a ver, vamos a ver. Eso es a la N. Sí, a la n, sí. Ah, Ay, hijo de pucha. Sí, bueno, a veces en un ejercicio uno los pone a probar por inducción, pero hagámoslo ahí, vamos. No, hacémoslo por partecitas. ajá. Vamos a ver. La derivada de 1 entre x. Menos 1 entre x al cuadrado. Ajá, muy bien. Luego, la derivada de menos 1 entre x al cuadrado. Este, 2 entre x a la 3. 2 entre x a la 3. Muy bien. Y la derivada de 2 entre x a la 3. Menos 6 entre x a la 4. Menos 6 entre x a la 4. Pero este 6 es un 3 por 2, ¿verdad? Ajá. Ah, ah, óigame, Hmm, óigame. hmm. Muy bien. Y ahora sí, la derivada de menos 6 entre x a la 4. 24 entre x a la 5. Ajá, 24 entre x a la 5. Ah, pero Sí, ese el menos, 24. ajá. Es 1 por 2 por 3 por 4. Sí, es un factorial. Sí, eso es un factorial, muy bien, porque esto es Ajá, 6 por 3, bueno, es 3 por 4 por 3 por 2 por 1. ajá. 4 por 3 por 2 por 1. Bueno, ese 1 es de mantequilla, entre x a la 5. Entonces, yo lo que quiero es, no le presten atención al 8. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la enésima derivada de 1 entre x? Eh, menos 1 a la... Menos 1 a la... Ahí tiene, ajá, ajá, ahí hay algo, ahí hay algo. Ajá, menos 1 a la n. A la n, parece que sí, si Ajá, cambio la n por 1, sí, parece que sí, menos 1 a la n. ajá. Y entre x... Ya ahorita voy con el factorial. Entre x a la n más 1. Ajá, x a la n más 1, muy bien. Y aquí falta Por, algo ajá, por n factorial. por n factorial. Muy bien, ahí está. Entonces, obviamente que hay que hacer una prueba por inducción, pero no importa. Ajá. Vamos a asumir de que Vamos a asumir que ya sí, hicimos la prueba por inducción. exactamente. Vamos a poner aquí, ya se probó por inducción. Ya se probó por inducción. Me Qué interesa. madre, quedó en el video. Ay, qué terrible. Bueno, ahí no importa, es parte de. Bueno, pero lo importante es que literalmente vean que por propiedades de la derivada, sin necesidad de hablar del operador como tal, yo puedo sacar el 8 o puedo extraer el 8, decimos, y me encargo de la derivada de 1 entre x. Nada más que aquí es n veces, entonces es 8 veces menos 1 a la n por n factorial entre x a la n más 1. Pero esto es 8 veces la derivada enésima de 1 entre x, que es parte de las propiedades como operador lineal que tiene este objeto D, ¿verdad? Como tal, o esta función D como operador. Muy bien. Todo bien hasta ahí, chiquillos. Gracias, Fabián. No sé si hay dudas. Un El gusto, punto profe. aquí el punto es que ustedes pueden separar sumas y restas y pueden, vean que no importa el orden de la derivada. Bueno, en este caso yo conozco la recurrencia, hay algunos casos que no. Obviamente que uno va a trabajar con cosas bonitas, pero lo que interesa es entender esas dos propiedades. Bueno, entonces, viendo esto claro, chicos y chicas, lo que quiero que vean es que teniendo en cuenta estas opciones, nosotros podemos verificar, por ejemplo,
que D menos alfa, por ejemplo, por D menos beta por Y, es lo mismo que D menos alfa por D menos beta por Y. Entonces, esto lo que nos dice a través de esta igualdad es que nosotros tenemos que entender que si hay como un producto, entiendas eso como un producto, pero en realidad lo que significa es el operador, del operador aplicada a una función Y. Entonces, yo podría aplicar esto y podríamos encontrar una fórmula asociada al respecto. Entonces, aquí, técnicamente, lo que vamos a verificar es que esto se transforma en esto. Ya transformado, el operador dice que él tiene que aplicar sobre cada una de las funciones, pero esto no se entiende así. Significa que yo debo aplicar la función Y con el operador D y debo aplicar Y con beta. Ahí lo que hay es una función identidad. Entonces, esto significa que me va a quedar D menos alfa y aquí me va a quedar D aplicado sobre Y menos la identidad aplicada sobre Y, pero queda la misma Y. Entonces solo quedaría beta por Y. Luego, este operador tiene que aplicarse sobre cada una de estas componentes del segundo Con parámetro. permiso, profe. Sí, Alfa y beta, ¿qué son en este ejemplo? ay, sí, muy importante. Alfa y beta, así estaba cuando hice la captura, pero venía arriba, tienes razón. Son números reales. Sí, son números reales. Gracias. Sí, ese alfa y beta es como un 5 o un 8 para que tengan esa tranquilidad. Bueno, muy bien. Entonces, ajá, perfecto. Ah, fue Cristian. Muy bien, Cristian. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, entonces, chiquillos, es operar. Quedaría D menos alfa aplica sobre D de Y. Menos, y aquí quedaría D menos alfa aplicando sobre beta de Y. Cuando yo hago esto, en realidad vuelvo a descomponer, vuelvo a hacer la aplicación como lo hice antes. Entonces quedaría D de Y, luego me quedaría menos alfa de Y, luego aquí me queda menos, paréntesis, D aplicado sobre beta Y, y aquí me está quedando, me estaría quedando menos alfa por beta por Y. En el fondo hay una función identidad. En la entrada, o perdón, en la introducción, tenemos que cuando aparece la D repetida, significa que es la derivada de segundo orden aplicada sobre Y. En la otra tenemos alfa aplicando a D de Y. Y aquí, este menos le cambia el signo a todo lo que está en este paréntesis. Entonces me quedaría menos de beta Y más alfa por beta por Y. Y aquí lo que me está quedando, chiquillos y chiquillas, es la segunda derivada sobre Y menos alfa por D de Y. Aquí, como es una derivada, las constantes se pueden extraer. Era parte de las aplicaciones o de las propiedades del operador lineal. Entonces, me queda menos beta de Y. Y aquí me queda más alfa por beta por Y. Observamos que como es lineal, entonces, aquí yo podría, por decirlo así, y abusando de la notación y de lo que les estoy diciendo, podríamos extraer a factor común ese detalle, este d de y. Entonces, lo que me está quedando es d al cuadrado de y. Aquí técnicamente me está quedando menos alfa más beta por d de y. Y aquí me estaría quedando más alfa por beta por y. Y sencillamente, lo que quiero que vean es que la función sobre la que se aplican los tres sumandos es sobre la función d, sobre la función y. Entonces yo podría quitar la y, que es lo que me dice esta naturaleza de ser operador, y me quedo sencillamente con d al cuadrado menos alfa por beta por d. Me quedaría aquí más alfa por beta, y decimos que toda esta entidad, todo este operador está aplicando sobre la función y. Muy bien. Si ahí dije algo muy rápido, pregúntenme. Muy bien. ¿Qué es lo que dice o qué es lo que quiero que vean en la práctica? Literalmente todo esto que hicimos, uno lo puede resolver
como si tratáramos los operadores como tal, como si fueran una fórmula notable o como si fueran el producto de dos binomios. Entonces, la moraleja o la forma rápida, vamos a ponerle aquí, la forma rápida es que podríamos llegar al final de esta línea si lo hacemos como multiplicamos polinomios. Es decir, d por d, por ejemplo, aquí me queda menos beta por d, luego vean que sería menos alfa por d, luego me quedaría menos alfa por beta, todo esto sigue aplicando sobre y, y me doy cuenta que aquí es d al cuadrado menos alfa más beta por d, más alfa por beta. Entonces, si uno sabe aplicar las operaciones como si fueran binomios, literalmente podríamos evitar toda esa transformación y llegamos al mismo resultado. Entonces, quiero que vean esta consistencia en el trabajo de estos operadores donde D, repito, representa la derivada. ¿Dudas hasta aquí, chiquillos? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver aquí. Muy bien, entonces, técnicamente ya hemos verificado esta condición. Muy bien. La otra cosa que vemos acá, la otra situación que vemos acá, es que nos están diciendo que, bueno, el producto de operadores diferenciales, el producto de estos operadores lineales como tal, yo lo puedo trabajar o lo puedo tratar como multiplicación de binomios. Y aquí, esta propiedad me está diciendo que si yo desarrollo ambos lados, los operadores, voy a tener una igualdad. Entonces, yo podría conmutar los operadores en ese sentido. Muy importante, alfa y beta siguen siendo números reales. De acuerdo con el tratamiento rápido que le dimos antes, esto es d al cuadrado menos alfa d, sería menos alfa d, ¿cómo es? D al cuadrado, perdón, sería d al cuadrado menos beta por d, menos alfa por d, más alfa por beta, menos alfa por beta, y todo esto aplicado sobre la función y. Y aquí simplificando tendríamos d al cuadrado menos beta más alfa por d más alfa por beta, aplicado sobre la función y. Si lo desarrollamos a este lado, tendríamos algo similar. D al cuadrado menos beta por d, ¿ok? D al cuadrado menos, perdón, alfa por d, menos alfa por d, menos beta por d, y aquí tendríamos más beta por alfa. Todo esto sobre la función y. Y acomodando términos, y dado que alfa y beta son constantes y conmutan en términos de los números reales, yo podría escribir esto como menos beta más alfa por d, más alfa por beta, conmutando la multiplicación, y verificamos que en efecto tenemos una igualdad. Entonces, esto quiere decir que nosotros podemos conmutar el producto de operadores lineales. ¿Dudas hasta aquí, chiquillos? ¿Alguna consulta? Profe, Sí. en procedimiento se entiende, pero ¿por qué nos está enseñando estas verificaciones? Ah, qué dicha que pregunta. A mí me encanta cuando pregunta. Entonces, uso futuro. Bueno, en realidad en la próxima clase. Uso futuro. Te lo voy a poner así. ¿Qué pasa si yo te digo d menos 5 y lo aplicas sobre, por ejemplo, d menos 5, vamos a ver, por d menos, pongámosle d menos 1, y le digo yo que lo apliques sobre y, pero yo te digo que la función sobre la que quiero que apliques es, por ejemplo, e a la 5x más e a la x. Vamos a ver, ¿qué pasa si hacemos eso? D menos 5 por D menos 1 y le aplicas estas derivadas a E a la 5x más E a la x. Vamos a ver. Bueno, veamos lo que pasa.
eso significa, podemos hacerlo en cualquier orden. Puedo hacer la multiplicación y luego derivo este resultado, como vos quieras. Digámosle que lo vamos a hacer en el orden de que primero aplico el d menos 1. Entonces, ¿qué pasa si usted hace d menos 1 por multiplicado o operado por e a la 5x más e a la x? Entonces, lo que vimos antes es que si haces esto, significa que es, sáquele la derivada a e a la 5x más e a la x y réstele e a la 5x más e a la x. ¿Todo bien hasta ahí, mi estimado? Sí, Muy bien. ¿Qué pasa si le saca la derivada a esta cosilla? ¿Cuánto te da la derivada de a la 5x más e a la x? No me asusten. Bueno, la hagamos loca. Ajá, Profe, dime. Ajá, 5e a la 5x más e a la x. ajá, más e a la x. Y aquí me queda e a la 5x menos e a la x. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se puede simplificar algo? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces voy a seguir por acá. Queda d menos 5 y hay que aplicarlo sobre 5 por e a la 5x. Ah, no, hay que aplicarlo sobre 4 por e a la 5x, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Si derivo esto, esto significa derive 4 por e a la 5x y réstele 5 veces el 4 por e a la 5x, ¿verdad? Ujú. Muy bien. ¿Esto cuánto va derivado? 20e a la 5x. Ajá, 20 a la 5x. Y el otro da 20 a la 5x. Oh, por Dios. Y ¿Qué pasó? ¿qué pasó? Oh, por Dios, santísima Trinidad. Bueno, eso que está preguntando Cristian es porque nos interesa encontrar lo que se llaman aniquiladores. Nos interesa encontrar funciones y estructuras matemáticas, que son estos operadores lineales, que aplicados sobre ciertas funciones las anulen, las hagan cero. Porque lo que vamos a ver en este tema es que para resolver ecuaciones de segundo orden o tercer orden o de cualquier orden, resulta que si uno tiene un manejo de esos aniquiladores o de estas estructuras de menos alfa o de menos beta que aniquilen una función, entonces, por ejemplo, aquí decimos en matemáticas que este operador lineal aniquila la función e a la 5x más e a la x. Y no solamente a esta función, de hecho, aniquila cualquier combinación lineal de esta función con esta función. Entonces, lo que pasa para responderle a Cristian es que si nosotros sabemos que esta estructura hace cero esta función, significa que esto que está aquí es la solución general de una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Entonces, bueno, a futuro, lo que quiero que vea Cristian, y vamos a hacerlo así, yo le voy a pedir esto para que lo entiendan. Les voy a decir, chiquillos, resuelvan la ecuación diferencial, ya la 2, vamos a ver, déjenme ver acá, sería d al cuadrado, ajá, d al cuadrado menos d menos 5d cuadrado menos d menos 5d más 5 d al cuadrado menos 6d más 5. Ok, entonces por ejemplo, Cristian, yo te digo, resolvamos la ecuación diferencial, ya al cuadrado, bueno, ya el y de segundo orden, menos 6y' más 5y igual a 0. Y ahorita no tenemos un método para resolverlo. Resulta que nosotros podemos pasar esta estructura a operadores diferenciales. D al cuadrado menos 6d más 5d. ¿Por qué d representan las derivadas? Bueno, aquí no hay d, aquí solamente hay un 5.
Y eso está aplicado sobre la función y. Pero eso yo lo puedo factorizar. ¿Cuál sería la factorización de esto? Bueno, lo que teníamos ahí abajo, d menos 5 por d menos 1 por y. Y nosotros lo que sabemos es que d menos 5 aniquila todas las funciones de la forma e a la 5x. Ese 5 es el 5 del exponente. El menos 1 aniquila, o el d menos 1 aniquila todas las funciones de la forma e a la x. Entonces la teoría dice que la solución general de la ecuación diferencial de segundo orden es la combinación lineal de estas funciones aniquiladas. E a la 5x más b por e a la x. Y esa sería la solución general para coeficientes constantes. ¿Sí me entendiste? Como un vistazo rápido de lo que queremos hacer. Me perdí después del y igual a por e a la 5x más b por e a la x. Pero antes de eso, tengo otra pregunta que Sí, creo claro, que dime. debería ir primero. En la verificación anterior, no sé si se puede volver un momento. En esta, Ajá. sí, eh, yo no pude haber multiplicado la y por el d menos alfa. en la y por el b menos alfa. Es que digamos, ahí estamos multiplicando y por d menos beta. Ajá. Y no pude haber multiplicado el y por el d menos alfa. Sí, también. De hecho, es esto mismo que estamos probando acá, que uno les puede cambiar el orden. Nada más que aquí probamos que así como aparecen, usted opera en orden de derecha a izquierda, ¿verdad? Como cuando uno compone funciones. ¿Verdad? Que yo les digo, miren, compongan esta función, en realidad primero g aplica sobre sobre x y luego cuando ya tenemos esto se aplica sobre f. Entonces es como esa analogía, ¿verdad? Pero luego en esta otra parte ya usted se da cuenta que puede conmutar, no importa el orden, entonces podrías cambiarlo o hacer d menos beta, Ya. podría ser d menos alfa primero con y y luego d menos beta y no va a pasar nada, siempre obtienes el mismo resultado. Ok, ok. Y el otro que estábamos viendo, no sé si puede repetir lo que mencionó sobre la solución general. Ah, sí, claro, vea, vamos a hacerlo, veámosle por pasos. A vos te dan una ecuación diferencial de segundo orden, ¿estamos de acuerdo? Porque aquí viene un y segunda, ¿lo ves? Estamos de acuerdo. Muy bien. Hasta el momento en el curso no hemos visto ningún método de cómo resolver estas. O sea, no sabemos nada, estamos en cero, en nulo. Entonces, los matemáticos introducen esas propiedades y hablan del operador lineal porque es una forma de hacerlo. Luego vamos a hablar de la ecuación auxiliar, pero luego los matemáticos dicen, miren, es que eso usted lo puede escribir en términos de derivadas, d a la 2 menos 6d más 5. Usted podría tratar esto como un polinomio, lo factorizas. Paso número 3, la factorización, eso es lo que tenía ahí abajo, es d menos 5 y d menos 1, ¿lo ves? Entonces, el paso número 4 es que usted se da cuenta que todas las formas de menos alfa aniquilan o a la hora de aplicar la derivada y multiplicarle o restarle alfa veces esa función, esto aniquila cualquier función de la forma constante por e a la alfa x. ¿Lo ves? De hecho, uno lo puede probar. Digamos, usted saca la derivada de esto y le resta alfa veces esta función, te va a dar 0. A eso hay que ponerle más carnita, vamos más adelante. Pero usted sabe que esto aniquila este tipo de funciones. Entonces, como yo tengo un 5, yo sé que a esta función o a este operador de menos 5, ese operador, decimos, aniquila la función e a la 5x. Como aquí yo tengo un d menos 1, ya yo sé que este operador aniquila la función e a la x. Pero no solo a e a la x, aniquila 6 a la x, 7 a la x, 8 a la e por x, ¿verdad? Entonces, el paso número 5, la teoría dice que si ya usted sabe cuáles operadores aniquilan a qué funciones, entonces la solución general es la combinación lineal de las soluciones. ¿Qué es la combinación lineal? Un escalar, en este caso A, por una función, más un escalar, que en este caso es B mayúscula, una constante, por otra función que sea la X, porque hay un espacio vectorial asociado, en ese sentido. Pero es como el futuro, ¿verdad? De lo que tenemos. Más o menos. Sí, capto la idea, pero
Ah, sí, Tal le vez no falta me estoy el, le falta el ah, trasfondo. ujú. Pero Tal vez es démosle, eso. pero lo vamos viendo, no te preocupes, aquí hay unos teoremas, ahí toda la cosa. Muy bien, entonces vamos a ver si me entendieron, chiquillos. Antes de hacer este ejemplo, pregunto, si yo tengo d-1, qué función debo colocar yo aquí para que esto me dé 0? Y cuando yo pregunto esto, estoy preguntando qué función se aniquila con este operador. Esa es la traducción. ¿Qué función debo colocar aquí cuando le saque o le aplique esta cosa? Me dé 0. Uy, parece unas nalguillas eso, corremos. Entonces, ¿qué serían? De acuerdo a lo que les he dicho, y lo corroboramos. Vamos a ver, Cristian, ¿cuál función sería? De acuerdo al spoiler que les hice. Mejor que el de Spider-Man. No, ese está mejor. Vamos a ver. Bueno, yo les ayudo. Verifiquémoslo. Estoy ¿Qué? procesando, profe, estoy procesando. Ajá, entonces vamos a verificarlo. Entonces, si yo pongo e a la x y cualquier constante, debo verificar que me da 0. Vamos a ver si es cierto. Esto es, derive a por e a la x y réstele a por e a la x. Me pregunto si va a dar 0. ¿Cuál sería la derivada de a por e a la x? A por E a la X. Ajá, muy bien. Y le resto a por e a la x. Oh, por Dios, da 0. Ve qué interesante. Muy bien. Otra pregunta. Si yo tengo d-5, ¿qué función debo colocar en este espacio para que la derivada me dé 0? A por E a la 5X. A por e a la 5x. Entonces decimos que este operador o esta función es aniquilada por d-5. O decimos que el operador d-5 aniquila a la función a por e a la 5x. Muy bien, comprobémoslo. La teoría y lo que hemos visto es que esto es la derivada de a por e a la 5x menos 5 veces a por e a la 5x. Y yo me pregunto, ¿dará 0? Vamos a ver. ¿Cuál será la derivada de esto? A por 5 por E a la X. A por 5, por e a la 5x. Aquí me queda 5 por a por e a la 5x. Y no hay nada que hacer. Todo esto se cancela y también da 0. ¿Sí me van entendiendo? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una multiplicación de estos dos operadores? Para que esto me dé 0, entonces lo que tiene que estar aquí adentro, y lo vamos a probar, es la combinación lineal o la suma de lo que se aniquilen o aniquilen las dos por apartes. Entonces, d-1, ¿qué aniquila? Pues a e a la x. Y d-5, ¿qué aniquila? Bueno, no podemos usar la misma constante, pero sería p por e a la 5x. Muy bien. Si yo recupero esto, sería d al cuadrado menos 6d más 5. Y yo sé que esta estructura, aplicando sobre a por e a la x más b por e a la 5x, yo sé que me da 0. Y por lo tanto, esto es y segunda menos 6y' más 5. Entonces, si yo quiero resolver esta ecuación diferencial, su solución tiene que ser a por e a la x más b por e a la 5x. Como para darle carnita y sabor a esa situación. Más o menos hay que ponerle carne, nada más que por el momento créame. Ahorita después lo vemos. Puede devolverse solo un segundo la Claro diapositiva que anterior. sí. Ujú. Listo, listo. Continuemos. Muy bien. Cualquier duda, pregunta, chiquillos, con mucho gusto, para eso estamos. Hay muchos conceptos ahí. Bueno, veamos este ejemplo. Para la función y igual a sen de x menos 4x a la 3, yo quiero evaluar esto que está aquí. Ven que esto es una ecuación diferencial, pero lo vamos a tratar como operadores. Significa que yo tengo que hacer d al cuadrado menos 4d más 1 y tengo que aplicarlo a la función y. Pero esto que está aquí es d al cuadrado menos 4d más 1
aplicado sobre sen de x menos 4x a la 3. ¿Y cómo aplicamos esto? Bueno, el operador es lineal. Entonces quiere decir que sería b al cuadrado para sen de x menos 4x a la 3. Menos 4 veces la derivada de sen de x menos 4x a la 3. Más sen de x menos 4x a la 3. Entonces vean que a la función seno de x menos 4x a la 3 tengo que hacerle 3 operaciones y la puedo separar por la propiedad de linealidad. Vean que aquí hay que sacar la derivada de segundo orden. Bueno, ¿cuánto da esta derivada, chiquillos? 2 veces. Ustedes me ayudan ahí. Menos seno de X. Ajá, menos seno de x, ¿sí? Un segundo. Menos 24X. Menos 24x. Ajá. Luego viene menos 4 veces la derivada de eso. La derivada de seno es coseno de x y ese sería menos 12x al 12X. cuadrado. Exacto. Ajá, muchas gracias. Y aquí tendríamos sen de x menos 4x a la 3. Vamos a ver. Me quedaría menos seno de x menos 24x menos 4 coseno de x sería más 4 por 2, 8, 48. 48. Ajá, x al cuadrado más sen de x menos 4x a la 3. Y vamos a ver, aquí sen de x con sen Se de cancela x se con el seno de cancelan. X. ¿Ah? No, eso mismo que se está diciendo. Bueno. Muy bien. Bien, no, me va a quedar menos 4x al cubo más 48x al cuadrado. Me va a quedar menos 24x y me va a quedar menos 4 coseno de x. Entonces vean que aquí no tiene utilidad como la que estamos presentando, les estaba presentando a Cristian, ¿verdad? De que me tiene que dar 0. No es un aniquilador, este operador lineal, porque vean que solamente se aplicó y me dio este objeto, pero no tiene importancia todavía para nosotros, porque los que tienen importancia son los que den 0. Los operadores que den 0 son los que resuelven la ecuación diferencial, por eso estamos viendo todo esto de acá. Aquí es como para entender un poquito más qué es lo que hace el operador. Muy bien, ¿dudas hasta acá, chiquillos? Chiquillas, ¿alguna pregunta? Profe, de 30 segundos, por favor. Claro que sí. No se preocupe, qué dicha. Ahí con mucho gusto. Digamos, para esta función y no encontramos aniquiladores en d al cuadrado por y menos 4 por dy más y. Pero, ¿y qué? O sea, No, digámosle aquí nada más como entender, digamos, en la línea que íbamos, era como entender qué hace d al cuadrado menos 4d más y. Lo que hace es sacarle la segunda derivada, luego haga menos 4 veces la derivada de esa función que está ahí, pero es nada más como corroborar cómo es que funciona el operador lineal, pero no se pega todavía con lo que te adelanté, ¿verdad? Entonces todavía se ve como difuso. Es nada más como para entender que eso es la derivada de segundo orden de una función y. Y multiplicas por 4 veces la derivada de esa misma función. Entonces, si usted cambia esa función por x más algo, te va a dar otra cosa. Entonces, tal vez el ejercicio para que sea más interesante es cuál función debería yo utilizar para que al final de todo este proceso me dé 0. Esa sí nos interesa. y en este ejemplo en específico, no encontramos algo que nos diera 0. Exactamente. Pero yo te pregunto, ¿qué podría hacer o qué función deberíamos usar ahí para que eso nos dé 0? Entonces, para que te puedas ayudar, vamos a ver, ¿se puede factorizar esto si lo ves como una función cuadrática? Sí, Sí. ¿Cuál sería la factorización? Como para adelantar eso. d más 2 más raíz de 3 por d más 2 menos raíz de 3. D Según más la 2 raíz. calculadora. No hay problema. Dices en cálculo D más 2 raíz de 3 y D menos 2 raíz de 3, así.
2 más raíz de 3 Ah, y 2 menos raíz de 3. ok. Entonces sería 2 más raíz de 3. Ok, vamos a arreglarlo, porque es un menos, ¿verdad? A la hora de factorizar. Y d y 2 menos raíz de 3, así. Exacto. Y esa fue la factorización y así lo colocaríamos, ¿verdad? Como lo hemos visto con el teorema fundamental del álgebra, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Pero ves que ya ahora factorizado, ya usted sabe el truco. Esta función solita, ¿a quién aniquila? Esta función solita aniquila a e a la 2 más raíz de 3 por x. Y esta función solita aniquila a e a la 2 menos raíz de 3 por x. Entonces, quiere decir que la función que yo debo colocar para que me dé 0 tiene que ser la combinación lineal de estas dos. Y usted lo puede corroborar, no lo vamos a hacer, pero puede corroborar. Sacas, aplicas todos estos cálculos y al final nos va a dar ¿cuánto? 0. Más o menos, mi estimado. Sí, supongo que haciendo el procedimiento de que está ahí a la derecha, se cumple. Ok, exactamente. Entonces, ve, ahí es más interesante. Si yo les pongo esto y no saben esto, ese truquillo, y ustedes ahí estarían bateando el resto de la vida. No, mentira, se meten a YouTube y lo encuentran. Pero, literalmente, lo que quiero que veas es que aquí esta función es una función trivial cualquiera, ¿verdad? Ella no es la elegida. La elegida, ¿verdad? Que fuera Harry Potter, es esta, a por e a la 2 más raíz de 3x más b. Esta función, donde a y b pueden ser cualquier número, esa sí, a la hora de sustituir, sí nos va a dar 0. Y este truquillo que les adelanto lo vamos a seguir viendo. Por el momento es como, ok, existe un operador que hace tal cosa. Y luego nos van a interesar estos con 0. Muy bien. Muy bien, chiquillos, excelente. Vamos a ver. Esta está interesante. ¿Cuál ecuación diferencial corresponde a t menos alfa al cuadrado y igual a 3? Aquí no estamos aniquilando, no estamos aplicando lo que le estaba explicando a Cristian, sino que sencillamente es, si yo quiero ver esto como una ecuación diferencial, ¿cuál ecuación diferencial sería? La que está asociada. Entonces, vean que aquí yo puedo desarrollar esto, como lo vimos en la verificación, como si fuera un binomio. Eso sería d al cuadrado menos 2 alfa d más alfa al cuadrado, ¿verdad? Es una fórmula notable. Y esto aplicado sobre la función y que me tiene que dar 3. Si yo ocupo que esto me dé 3, recordamos que esto es y segunda. Recordamos que esto es y primera. Y aquí recordamos que no hay nada. Pero lo que hay es la función identidad y significa que aplica sobre ella. Entonces, para nosotros, eso sería y segunda menos 2 alfa y prima más alfa al cuadrado por y igual a 3. Entonces, esta es la respuesta. Es lo que vamos a hacer por el momento. Quiere decir que la ecuación diferencial asociada a este operador lineal es esa que está en el cuadrito. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Con este ejemplo sí, profe. Muy bien, perfecto. Nada del otro mundo. Todavía no estamos buscando la solución de esa ecuación diferencial. Una de las cosas que sí sabemos, es que d menos alfa, que fue lo que les adelanté, ¿a quién aniquila d menos alfa, chiquillos? Es decir, ¿qué función debo colocar acá para que me dé 0? A por E a la alfa por X. Exactamente, a por e a la alfa por x. Muy bien, muy bien, excelente. Pero, ¿qué pasa si viene un cuadrado? ¿Qué función debería colocar aquí para que me dé 0? Oh, oh. ¿Qué será, chiquillos? ¿Alguno con idea? Y es que bateando, profe. Bateando le diría que lo mismo, nada más que E a la 2 por alfa por X. Pero no creo que sea así. Bueno, Usted lo dijo, no es así. Pero ¿por qué, verdad? Está muy interesante. ¿No sirve poner un 2?
qué vacilón, ¿ah? ¿Qué será lo que tendríamos que colocar? Porque parece que tiene que ser la misma estructura, pero el cuadrado como que hace un ruido, ¿ah? Bueno, les comento, aquí lo que les voy a soplar, aquí literalmente, bueno, alguno que haya llevado el curso, chiquillos, ¿qué debería colocar aquí? Para los que han llevado el curso o han tenido un vistazo de esto. ¿Alguno se acuerda? ¿Qué pasa si hay un cuadrado? Lo llevaba senos y cosenos, ¿no es cierto? Ajá. No, Ah, casi, sec casi no. X y no. Ah, No, entonces no. Eran varas. bueno, yo les doy Sí, una yo me pista. imaginé, yo me imaginé trigonométricas también. Sí, las O trigonométricas. un A a la X por algo, no sé, o sea, en mi mente, mi mente me sonó eso, de acordarme, no, pero me fue como hace 5 años. Sí, claro, claro. Mire, eso que están diciendo Adrián y Fabián es cuando viene un más, cuando no se puede reducir, cuando es irreducible, cuando viene así, cuando viene de al cuadrado más al cuadrado, ahí sí son senos y cosenos. Pero si aparece esto, es la misma función, pero hay que sumarle la misma función, pero hay que ponerle una X para que sean diferentes. Ah, entonces yo sí decía, y yo en uno decía, uno lleva un A a la X por algo, pero no me acordaba Ajá. que era ese algo. Entonces, por lo menos no estaba tan perdido. Sí me Sí, acordaba de la X, pero no me acordé que se le multiplicaba a la par. sí, sí, no, y eso está, y eso se explica luego, lo vamos a ver con el Wronskiano, es que resulta que ocupamos que estas dos funciones sean linealmente independientes. Y para que eso suceda, debo colocarle esa X para garantizar independencia, que sean una base y que no, que puedan construir las soluciones de la ecuación diferencial. Entonces, es como el truquillo ahí, ¿verdad? Colocarle esa X y para responderle a Cristian, ¿verdad? En ese sentido, aquí sería la misma, pero hay que poner una X. Vamos a ver, ¿qué creen ustedes si hubiera tenido pero un 3? Vamos a ver. Y yo ocupo que me dé 0. Bueno, A por E a la alfa X más B por X por E a la alfa X y agregamos un C por X al X al cuadrado cuadrado. por E a la alfa X. ¿Van viendo el truco, ya el truco? Sí, es pensar en el E a la alfa X como el término que va a estar presente en cada uno de los elementos y luego pensar en sus, como el coeficiente, lo que lo está multiplicando, como esas combinaciones de A más y el B a la X más el CX al cuadrado, pensando en que sea una unidad, sí, una unidad menor que el exponente Ajá, del de operador. menos alfa, ajá, del operador. Ajá, muy bien, muy bien. Esto obviamente les estoy soplando las ideas, hay que comprobarlo. No, vamos a tener una clase para hacer todo esto, pero no importa, los empapo en este sentido porque me interesa que vean que el trasfondo luego teórico de esto está asociado a espacios vectoriales, ¿verdad? Todo esto que estamos hablando. Bueno, entonces ahí para Cristian, técnicamente lo que quiero que vean, y bueno, para todos quiero que vean que si yo pienso no en la ecuación diferencial, sino en la solución, vamos a darnos cuenta que la solución era esta. Pero la solución solamente está asociada para cuando hay un 0, pero ahí hay un 3. Entonces, si la ecuación diferencial hubiera tenido un 0, es decir, es homogénea, entonces la solución sí va a ser el A por E a la alfa X más BX por E a la alfa X. Pero esto solamente es para la parte homogénea. Homogénea. Si Rayman tiene aquí, y eso es un teorema que, bueno, no sé si me va a dar tiempo hoy, pero si aquí ya yo tengo una cosa diferente de 0 es un 3, la teoría dice que sí, en efecto, va a ser lo mismo de antes y se le suma algo que se le conoce como la solución particular. No la conocemos por el momento, hay varios métodos y eso es todo lo que vamos a hacer en este curso, a ver cómo se saca eso. Pero sí sabemos que sí tiene esta parte, que es la parte homogénea, y se le suma algo particular. Y para encontrar esto, hay que aplicar algo que se llama coeficientes indeterminados o variación de parámetros. Que bueno, ahí tal vez les hace ruido a algunos
que llevaron el curso. Muy bien, pero esa es la historia o el trasfondo de la solución. Todavía no estamos viendo la solución, sino solamente estudiando el operador como tal. ¿Todo bien hasta ahí? No sé si me van entendiendo, chiquillos. Es como una idea muy general. ¿Dudas, preguntas? Cristian, usted, hombre, no sé, Profe, dígame. eh, digamos, nosotros, mejor ahora cuando termine de ver todo lo que planeaba ver hoy, eh, hace como un resumen de los puntos que vimos. Está bien, no, con mucho gusto, no hay ningún problema. Y a partir de ahí ya le hago Las preguntas. Ok, perfecto, muy bien, no pasa nada. Bueno, perfecto. Con base en esto, no piensen en el aniquilador ni qué función se anula, no, lo que tenía planeado hoy. La ecuación diferencial lineal de orden n se puede escribir en notación de operadores, que eso ya lo que hemos hecho. Y resulta y sucede que yo puedo definir una función, phi. Esta función phi, perdón, toma una función o toma las funciones del tipo, ¿cómo era? Sea a la infinito, era sea a la infinito, no me acuerdo la notación. Bueno, en algunos textos también le ponen i a la infinita, entonces está tomando funciones que son infinitamente diferenciables o finitamente diferenciables hasta cierto orden. En este caso podríamos hacerlo hasta orden n. Entonces este es el mundo de las derivadas, por ejemplo, la derivada enésima, la derivada al cuadrado. Aquí tomamos estas funciones, es el mundo de las funciones que son derivadas, ¿verdad? O el operador como tal. Y lo que hacemos es enviar esto a otro mundo. En este caso es el mundo de las funciones, donde ya le aplico esta combinación lineal de derivadas como tal, ¿verdad? Le aplico la combinación lineal de derivadas. Y vean que el resultado es exactamente una función. Entonces vean que aquí tenemos la función f de x. Bueno, o la función g de x, no importa. Pero lo que interesa es que en el codominio, ¿verdad? En el codominio, en el ámbito de este mundo, nosotros tenemos la aplicación del operador diferencial como tal. Entonces, para que ustedes lo entiendan acá. Aquí tenemos propiamente la aplicación de la función d y se entiende como todo este operador aplicado acá. Bien, y bueno, ahí viene todo eso, ¿verdad? Hasta el más a sub 0, que me tiene que dar el f de x, una función en términos de la variable x. Muy bien, entonces quiere decir que yo puedo ver esto como una función entre dos mundos, ¿verdad? Aquí es donde están las derivadas de cualquier orden y me envío hacia el mundo de las funciones también derivadas. Puede ser de cualquier orden, pero en realidad que sea una función f de x. Muy bien, es una forma de conceptualizarlo. De aquí, fuera de todo esto, chiquillos, yo lo que quiero que vean es que nosotros, cuando ustedes vieron álgebra lineal, nosotros hablábamos que ya se los había adelantado antes de funciones linealmente independientes y linealmente dependientes. Entonces, lo que vamos a repasar acá es que cuando yo tengo, número uno, un conjunto de funciones que son linealmente dependientes, en un intervalo i, significa que existen estas constantes, no todas ceros, tales que para esos elementos o para todos los valores x en ese intervalo, esta combinación me da cero. Pero si esto me da cero, significa que existe alguno de ellos, al menos uno, que es diferente de cero. En cambio, cuando yo hablo de que las funciones son linealmente independientes en un intervalo dado, significa que para que esta combinación lineal de estas funciones me dé cero, tiene que suceder que todas las constantes me den cero. Entonces, bueno, eso es repasando un poquito lo que vieron en álgebra lineal, pero asociado a funciones. Yo me imagino que quien les haya dado el curso ha trabajado con funciones. Uno trabaja mucho con R a la N, por ejemplo, en los cursos de cálculo álgebra lineal, pero igualmente uno puede trabajar con funciones en un intervalo que esté bien definido. Muy bien, ejemplos. Vean que estamos en un repaso aquí. Dice, determine si estas funciones son linealmente independientes o linealmente independientes. ¿Qué opinan ustedes, chiquillos? ¿Serán linealmente independientes o linealmente dependientes esas funciones?
Bueno, yo les ayudo. Dice, de acuerdo con la definición, entonces recuérdense que nosotros, si, vamos a ponerlo aquí, si las funciones dadas son linealmente dependientes, esto significa, o esto ocurre, si, solo si existen constantes alfa y beta que pertenecen a R, vamos a ponerle no nulas ambas, tal que, ¿qué tiene que pasar? Alfa por coseno de 2x más beta por 1 menos 2n cuadrado de x me tiene que dar 0. Y si eso me da 0, o alfa es 0 o beta es 0, pero las dos al mismo tiempo no pueden ser 0. Muy bien. ¿Qué nos damos cuenta aquí, chiquillos? Bueno, ¿qué pasa con coseno de 2x? ¿Alguna identidad? ¿Alguna identidad, chiquillos, para coseno de 2x? Ah, es la que lo relaciona con el coseno al cuadrado. Ajá, les ayudo. Coseno al cuadrado menos seno al cuadrado. ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, pues no es esa. No importa. Ah, pero Ajá. coseno al cuadrado es lo mismo que tener 1 menos seno al cuadrado, ¿lo ven? Esto es lo mismo que esto, son identidades trigonométricas. Pero aquí estoy restando otro seno al cuadrado. Entonces me doy cuenta que en el caso de coseno de 2x, yo sé que esto es 1 menos 2 veces el seno al El cuadrado seno. de x. Ujú. Entonces, ¿qué pasa acá? Resulta y sucede que nosotros podemos sustituir en arroba, podemos sustituyendo en arroba, nos damos cuenta que nos queda alfa por, ya no pongo coseno 2x, pongo 1 menos 2 sen al cuadrado de x, más beta por 1 menos 2 sen al cuadrado de x. Y de ahí, chiquillos, para que esto me dé 0, vean que aquí necesariamente las dos estructuras se repiten. Yo podría sacar a factor común un 1 menos 2 sen al cuadrado de x. Y chiquillos, para que este producto me dé 0, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que pasar aquí? Que A menos beta tiene que ser igual a 0. Exactamente. Que A más beta, perdón. Exactamente, la función puede ser 0, pero no es en todos los puntos. Yo quiero que sea 0, que se anule para cualquier valor de x, dice la definición. Entonces aquí la única ocurrencia o la única deducción es que tiene que ocurrir que alfa más beta tiene que dar 0. Y vean que aquí, para que alfa más beta me dé 0, podríamos despejar alfa y necesariamente me doy cuenta que alfa tiene que ser menos beta. Entonces, por ejemplo, si alfa vale 2, significa que beta tiene que ser menos 2. Si alfa vale 1, significa que beta tiene que ser menos 1. Si alfa vale 5, significa que beta vale menos 5. Y en general, vean que hay una infinidad de valores, pero no se cumple que alfa y beta al mismo tiempo tienen que ser 0. Por lo que hace que este conjunto, o sí, el conjunto formado por coseno de 2x y por 1 menos 2 seno al cuadrado de x es linealmente dependiente. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Este repaso? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí me ¿Podría entienden? repasar qué significa que sean linealmente dependientes? Sí, linealmente dependientes es que yo ocupo que esto me tiene que dar 0. Para que me dé 0, tiene que ocurrir, mi estimado, que la alfa y la beta me tienen que dar valores, pero no pueden ser ceros al mismo tiempo las dos. Por ejemplo, el alfa puede ser un 8 y el beta puede ser un 0, pero no pueden ser 0 las dos al mismo tiempo. Ese es como el meollo del asunto. Y vea que aquí lo que encontramos es que alfa es el opuesto de beta. Entonces, el conjunto es linealmente dependiente porque las dos constantes que yo utilizo
para que me den 0, las dos son diferentes de 0, o al menos una de ellas es diferente de 0. Con solo que, el alfa me ha dado 4 y el otro me da 0, resolvemos. Eso es más o menos el asunto que ando buscando por acá. No sé si te lo expliqué mejor, Chris. ¿Qué me dice? Sí, sí. ¿No? Sí. Bueno, entonces recuérdese eso. Usted ocupa que esas dos letras, esas dos constantes, eso que pinté, tienen que darme, o sea, tienen que ser valores que no pueden ser 0 al mismo tiempo. Usualmente uno no usa la definición de linealmente dependiente porque es como más complicado. Mejor uno utiliza la de linealmente independiente, pero este conjunto no es linealmente independiente. Vamos a ver otro ejemplo para ir aclarando los panoramas, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Demostrar que estas funciones son linealmente independientes. Yo tengo que demostrar que estas funciones son linealmente independientes. Vamos a la definición y vamos repasando. Entonces, si x y x al cuadrado son linealmente independientes, ¿qué tiene que pasar? Es muy parecido. Existen alfa y beta. Vean que como son dos, entonces yo utilizo dos escalares. Yo uso letras griegas. Pueden usar cualquier otra cosa. Existen alfa y beta, que son números reales. Ojo, son números reales. Aquí muy importante, ambos los dos, ¿ok? Ambos los dos nulos. Pues aquí les estoy adelantando la idea. Ambos los dos nulos, tal que, y aquí tiene que pasar esto, mi estimado. Si usted hace alfa por x más beta por x al cuadrado, me tiene que dar 0. Pero el alfa tiene que darme 0 y el beta me tiene que dar 0. Entonces, ve la diferencia. Los dos tienen que darme 0. Si el alfa se portó mal y dijo, ay, es que yo quiero ser 1, vea, con solo que ese desgraciado sea 1, está jodido la cosa. Ya es linealmente dependiente. Más o menos, hasta ahí. No sé, dudas, preguntas. Chiquillos, si tienen dudas, pregunten. Ya ustedes saben que después de 8 clases, de 7 clases, uno es muy ameno. No se me asuste. Y ven, ¿cómo resolvemos esta situación? Bueno, la forma más rápida de resolver o encontrar quién es alfa y quién es beta es usando derivadas. Entonces, derivando es una forma. Hay otra forma de hacerlo. Entonces, si yo derivo, vean que me queda que alfa más 2 beta x me tiene que dar 0. Entonces a mí me queda que alfa más 2 beta x me tiene que dar 0. Número 1. Derivo de nuevo. Me queda que 2 beta me tiene que dar 0. Y de aquí yo concluyo que beta tiene que valer 0. Pero si ya yo sé que beta vale 0, yo puedo sustituir en la ecuación original. En la ecuación anterior. Y de esta yo deduzco que alfa tiene que valer 0. Entonces, por lo tanto, alfa tiene que valer 0 al igual que beta. Y esto demuestra, o esto prueba, que el conjunto formado por x y x al cuadrado es linealmente independiente. Otra forma de hacerlo, sin necesidad de las derivadas. Por ejemplo, yo tengo que esto tiene que ser 0. Pero si yo tengo que un polinomio de grado 2 está igualado a 0, significa que está igualado en el mundo de los polinomios con grado menor o igual que 2, como espacio vectorial, pues esto es lo mismo que tener 0x al cuadrado más 0. Pero, chiquillos, más 0x. Y bueno, uno puede sumar el 0, pero no importa. Pero, chiquillos, ¿qué pasaba si dos polinomios son iguales? ¿Qué tiene que pasar con sus coeficientes? Esos coeficientes son iguales también. Entonces, sus coeficientes tienen que ser iguales. Y por ende, nos damos cuenta, sin necesidad de usar las derivadas, que alfa y beta son iguales. Entonces, también demostramos, por esta otra forma, que x y x al cuadrado es un conjunto linealmente independiente. ¿Todo bien hasta ahí? Vamos a ponerle aquí forma 1, forma 2. ¿Dudas, preguntas? Pregunto
¿Para qué es importante probar la independencia lineal? ¿Alguien se acuerda del del curso de cálculo, de cálculo vectorial, óigame a mí, del curso de álgebra lineal? ¿Por qué la importancia de probar la independencia lineal? ¿Alguien se acuerda? No muy malo. Cri, 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 cri. Yo la verdad no me acuerdo, profe, para ser honesto. Bueno, yo les voy a recordar. ¿Qué pasaba si uno Muchas prueba? gracias. No se preocupe, así me gusta, honestos. Bueno, recuérdense que esta idea es porque si yo tengo que un conjunto es linealmente independiente y uno prueba que, ¿cómo se llama? Que uno prueba que este conjunto genera el conjunto, por ejemplo, más grande, el espacio vectorial que lo contiene, en este caso es el mundo de los polinomios de grado menor o igual que 2, significa que genera y es linealmente independiente, uno puede probar que este conjunto es una base. Es una base. Y si un conjunto es una base, significa que es como los cimientos de ese espacio vectorial. Y significa que yo puedo tomar cualquier combinación lineal de esos dos elementos para generar cualquier otro en ese mundo. Por ahí va la idea. Entonces, ¿qué quiero explicar con esto? La idea de probar con esto es que si yo pruebo que es linealmente independiente, yo sé que si tengo 5x más 8x al cuadrado, literalmente yo sé que esto se forma con 5 unidades de x y 8 de x al cuadrado. Es decir, puedo construir cualquier polinomio en este mundo libremente. Por ahí va la idea. Bueno, no importa, no les hagamos después. Vamos a otra cosa. Veamos este. Mostrar que estos dos, e a la m sub 1 de x y a la m sub 2 de x, son linealmente independientes, siempre y cuando m sub 1 y m sub 2 sean diferentes. Entonces, bueno, esto se los dejé aquí para no hacerles muy largo la situación. La idea es sencillamente derivar. Vean que es lo mismo, hay que probar que el alfa y el beta son 0. Uno puede cambiar, vean otra forma, uno podría cambiar la x por 0. Y si uno cambia la x por 0, les queda que alfa más beta me da 0. Uno puede combinar esto con la derivación y literalmente sustituyendo, me queda que esto me tiene que dar 0. Se forma un sistema de ecuaciones y de ese sistema de ecuaciones uno puede probar que necesariamente para que esto me dé 0 y sabiendo que esto es diferente de 0, alfa vale 0 y por lo tanto beta vale 0. Entonces yo aquí lo hice un poco rápido en realidad, pues la idea es por el tiempo. Lo que quiero que se den cuenta aquí, chiquillos, es que estas dos funciones, por ejemplo, si yo les digo e a la 5x y a la 6x, como 5 es diferente de 6, yo sé que el conjunto formado por ellos dos, ya sé que es linealmente independiente. ¿Estamos de acuerdo? O por ejemplo, si Rayman aquí en vez de un 5 y un 6 pone un 7 a la x, pone un 8 a la x, la idea con este ejercicio es que se den cuenta que a la 7x y a la 8x son linealmente independientes. Ahí ustedes le pueden hacer la lectura a este ejercicio. Muy bien, aquí viene el Wronskiano, pero eso, como les dije, fue que me emocioné, me confundí de clase. Entonces, esta sería por el momento la clase del día de hoy sobre el operador lineal. Entonces, quiero que se vayan hoy con la idea, yo sé que esto es para el otro examen, pero váyanse con la idea de que las derivadas, en resumen, las derivadas se pueden ver como un operador. Eso es el resumen del día de hoy. Luego, yo sé que los operadores como tal son lineales. Significa que el operador, cuando sumo o derivo una suma o resta de funciones, yo lo puedo separar en la suma o en la resta de estas funciones. Y o si derivo un escalar multiplicando una función, significa que yo puedo sacar el escalar y derivar solo la función. Y luego, lo otro que es importante es que el operador se utiliza para buscar funciones que me den 0, porque en el fondo va a resolver la ecuación diferencial. Y para poder acceder a este conocimiento que les he adelante el día de hoy, tenemos que entender primero cómo dos funciones f y g son linealmente independientes o linealmente dependientes, porque de esto va a ser la base de los teoremas que van a seguirnos o nos van a articular las pruebitas que hicimos el día de hoy. Y ese es el resumen, ¿verdad? Literalmente de la clase. ¿Dudas? ¿Preguntas, chiquillos?
Profe, entonces, digamos, lo que nosotros hacemos es expresar las ecuaciones diferenciales con este operador lineal. Ajá, exactamente. Es lo que le va a preocupar por el día de hoy a usted. Si yo te doy Ajá. cualquier ecuación diferencial, páselo en términos de letra D. Eso es lo que nos interesa. Y lo otro Y, es, ajá, dime. y nosotros sabemos que ese operador es lineal, entonces Ajá, podemos aplicar esas propiedades. exactamente. Esas dos propiedades. Si usted las sabe Aparte, aplicar, ajá. continúe, continúe. No, no. Y si usted las sabe aplicar, con eso soy satisfecho el día de hoy. Si usted sabe que una suma de funciones puede separar en dos derivadas, que es lo que ya sabes, o si tienes un escalar y puedes extraerlo como una derivada y lo tienes claro, es lo mismo que se hace con el operador, ¿verdad? Ok, ok, sí, sí. Sí, sí, eso es todo good. Muy bien. Sí, Con- y lo otro son esos tres ejemplos que vimos. Cómo probar que dos funciones o el conjunto de dos funciones son linealmente independientes. Pueden ser tres o más funciones, pero es recordar ese concepto, cuando por- es linealmente independiente o linealmente dependiente. ¿Podría repetir nuevamente por qué queremos saber si dos funciones son linealmente independientes? Sí, queremos saber eso porque en el fondo queremos buscar una base. Una base. Y les voy a rayar por acá, no le hagan caso al Wronskiano, luego lo vemos. La idea de la base es esto. ¿Se acuerdan cuando ustedes estudiaban R2? Recuerden que R2 uno lo estudia con dos ejes. Uno lo estudia con el eje de las Y, que sería el vector 0,1 y sería el vector 1,0, ¿verdad? En R2 es más fácil entenderlo. A uno lo que le dicen en álgebra lineal es que el conjunto formado por 0,1 y 1,0 es una base del espacio vectorial de R2, porque con solo esos dos elementos yo puedo construir cualquier otro en este mundo. Y para que me entiendan, para repasarlo, por ejemplo, yo puedo poner aquí el punto 2,2. ¿Cómo se construye el 2,2? Miren, estiro dos veces la flecha del 0,1 para llegar a 0,2. Estiro la flecha del 1,0 para llegar a 2,0. Y al unirlo, bueno, aquí quedó muy bien feo, pero al unir las flechas resultantes con la ley del paralelogramo, entonces sabemos que el 2,2 son dos granitos del 0,1. Bueno, dos elementos o dos veces el 0,1 y la suma de dos veces el 1,0. Entonces, quiero que me entiendas que al ser una base, al probar la independencia lineal, es decir, las flechas se orientan en sentido diferente, entonces yo puedo armar cualquier par de elementos en este mundo. Entonces, ¿qué pasa si yo les digo que una base está formada por e a la x y a la 5x? Bueno, si nosotros tuviéramos el eje de e a la x y el eje de a la 5x, yo podría armar cualquier combinación de estos dos. Podríamos tener aquí a 5 veces e a la x más 6 veces e a la 5x. Y esta es la ventaja de probar que es una base. Y eso solo funciona si son linealmente independientes. Si lo vemos como flechas, quiere decir que a la x apunta a otro lado y a la 5x apunta hacia otro lado. Más o menos, chiquillos. Ahora sí me quedó un poco más claro, profe. Sí, sí me entendió con la idea de R2. Mm, Sí, entonces es así. ¿Cuántas veces usted estira e a la x y cuántas veces usted estira e a la 5x? Y a la hora de combinarlos, que me dé un punto en este mundo. Bueno, aquí no es un punto, pero es como la analogía, ¿verdad? Pero esto solo se puede hacer si hay independencia lineal, que apunten, o sea, que sean diferentes las curvas como tal. Muy bien. No sé, Cristian, o bueno, compañeros, ¿alguna duda? ¿Algo que quieren que explique más? Bueno, entonces, cualquier cosa, no se preocupen, con mucho gusto. De eso se trata el tema de hoy. Empezamos, bueno, el jueves viene un poco más denso, pero vamos a ir a hacer practiquilla. Entonces, esto del Wronskiano es lo que vamos a ver el jueves. Es muy bonito. Son determinantes. Y es para probar la independencia lineal. Va a haber un teorema al final. Es un teorema muy feo, usualmente no lo vemos, ni por tiempo. Entonces, ahí queda como el enunciado, pero esto es lo que vamos a empezar la clase del jueves. Bueno, vayan haciéndose las prácticas, chiquillos. Yo les mandé ejercicios para que los trabajen. Entonces vamos a hacer una sesión con esos ejercicios y si los pueden compartir entre ustedes, mucho mejor, ¿verdad?
para efectos del examen. Entonces, estamos conversando. Nos vemos, chiquillos. Se me cuidan y muy buenas tardes. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias, profe. Chao. Muchísimas gracias, profe. Bueno, gracias. Con gusto. Chao, chao. Vamos a dejar de grabar.